Aprendiendo con Mari Trejo. Bienvenidos. Hoy resolveremos dudas del desafío 42, sexto grado. Espero que ya hayas visto el video donde te explico algunas cosas importantes acerca del plano cartesiano. Si no, te invito a que lo veas. En el desafío 42 de sexto grado nos piden localizar las siguientes coordenadas. Para ello vamos a utilizar un plano cartesiano que tenga el cuadrante 1. Vamos a ubicar la coordenada 3, 0, que vamos a partir del origen por el eje X hacia el número 3. Luego seguiría el eje Y, pero resulta que dice 0, por lo tanto no puedo avanzar hacia arriba. Entonces aquí voy a colocar mi punto verde. El segundo par ordenado o coordenada es 8, 0. Empiezo por el origen sobre el eje X, avanzando hacia el 8. Y como el eje Y dice 0, entonces no puedo moverme hacia arriba, por lo tanto voy a poner mi punto amarillo en este lugar. El tercer y último par ordenado que me piden es 5, 0. También voy a partir del origen sobre el eje X hacia el número 5 y no voy a avanzar hacia arriba porque dice 0. Entonces aquí coloco mi punto rojo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unir los puntos y resulta que se forma una línea recta sobre el eje X. Entonces esa línea está uniendo estos tres puntos y me preguntan ¿qué características tienen las coordenadas de 5 puntos que se ubican sobre el eje X o el eje horizontal? Bueno, pues lo que podemos ver aquí es que tenemos 3 puntos ubicados, y nos piden 5, pero nosotros podríamos tener 2, 4, 6, los que tú quieras, siempre y cuando estén sobre el eje horizontal. Entonces, vamos a pensar qué características tienen. Pensemos un momento. Ahora, observa esto. ¿Lo notas? Claro, una de las características es que el segundo número, o sea, el de las ordenadas, el que pertenece al eje Y, siempre es 0. Y si alargamos la recta, podemos observar también que hay otra característica, que forma una perpendicular con el eje Y. Ahora veamos esto. ¿Qué características tienen las coordenadas de los puntos que se ubican sobre una paralela al eje horizontal? Recuerda que el eje horizontal es este que acabamos de dibujar. Ahora lo que tenemos que hacer es una paralela y ubicar algunos puntos ahí. A mí se me ocurre poner un punto aquí, se me ocurre otro punto por acá, se me ocurre otro punto por acá, pero es importante que sepamos cuáles son los pares ordenados en los que se ubican. Entonces vamos a empezar por el primer punto. Para saber dónde está, partimos del origen sobre el eje X hacia el número 1. Luego sigue ponerlo aquí dentro del paréntesis. Seguimos con el eje Y y vemos que se ubica en el número 3, que también vamos a colocar aquí. Entonces, el par ordenado es 1, 3. Vamos con el segundo punto. Empezamos también por el eje X hacia el número 4. Lo colocamos. Sigue el eje Y. Entonces, avanzamos 3. Lo colocamos aquí y resulta que el par ordenado o coordenada es 4, 3. Y por último, para ubicar el punto celestito, avanzamos desde el origen por el eje X hacia el número 8, lo colocamos y luego sigue el eje Y, avanzamos hacia arriba y resulta que llega al número 3, el cual también vamos a anotar, y resulta que el par ordenado o coordenada que se formó es 8, 3. Ahora sí, vamos a analizar lo que nos preguntan. ¿Qué características tienen las coordenadas, esas que acabamos de anotar, de los puntos que se ubican sobre esa paralela al eje horizontal? A
A ver, ¿qué será? ¿Quieres que te dé un tip? Observa esto. Ah, pues el segundo número es el mismo. Ahora vamos con otro ejercicio que nos piden. Localiza las siguientes coordenadas: 5, 8, 5, 2 y 5, 6. Si vamos a ubicar 5, 8, recuerda que el primer número es sobre el eje X y el segundo número es sobre el eje Y. Ahora sí, vamos a ubicarlas sobre el plano cartesiano. Partimos del origen sobre el eje X hacia el número 5, luego sobre el eje Y hacia el número 8, unimos los puntos y resulta que aquí queda el punto verde. Seguimos con el punto amarillo, que también sabemos que empezamos con el eje X y después con el eje Y. Partimos del origen hacia el 5, después sobre el eje Y hacia el número 2, unimos los puntos y aquí queda el punto amarillo. Y finalmente vamos a continuar con el último par ordenado que debemos de ubicar en nuestro plano cartesiano. El primer número sabemos que pertenece al eje X, el segundo número sabemos que pertenece al eje Y o de las ordenadas y lo vamos a colocar partiendo del origen sobre el eje X o de las abscisas hasta el número 5 y luego sobre el eje Y hacia el número 6, unimos los puntos y aquí quedaría nuestro punto rojo. Lo que vamos a hacer ahora es unir los puntos y trazar una recta. Ahora me piden que sume 1 a las abscisas y localicemos los puntos y también los debemos de unir. ¿Cuáles son las abscisas? ¿Lo recuerdan? Las abscisas son las mismas que el eje X. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el 5 por el número 6. Entonces el primer par sería 6, 8, el segundo 6, 2 y el tercero 6, 6. Ahora ubiquemos estas nuevas coordenadas. Empecemos por la primera. Recuerden, primero por el eje X, partiendo del origen hacia el número 6. Luego sigue el eje Y, que ya sabemos que es hacia el 8. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más rápido. En vez de regresarnos hacia el origen y luego subir por el eje Y, aquí mismo nos vamos a ir hacia arriba 8 números. Entonces, vamos a colocar aquí el punto verde. Poco a poco, que agarres práctica, lo vas a ir haciendo más rápido. Vamos con el segundo punto que dice 6, 2. Entonces partimos del origen por el eje X o de las abscisas y llegamos al número 6. Luego de aquí damos vuelta y avanzamos por el eje Y o hacia arriba 2. Aquí vamos a ubicar el punto amarillo. Finalmente vamos a ubicar el punto rojo partiendo del origen por el eje X o de las abscisas. Llegamos al número 6 también. Luego damos vuelta, nos vamos a ir hacia arriba para ubicar el segundo punto que pertenece al eje Y o de las ordenadas, que también es 6. Y fíjate en las instrucciones, nos piden que unamos estos puntos. ¿Qué sucede? Se forma una línea paralela a la anterior. Características de los pares ordenados que se ubican en una recta paralela al eje vertical. Aquí tenemos el eje vertical, que es el eje Y. Y esta línea que trazamos aquí es una línea paralela precisamente a este eje Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar en dónde están los puntos ubicados, o sea, cuáles son los pares ordenados o coordenadas en las que se encuentran. Entonces, vamos a ver, aquí el primero está en el 7, 2, el amarillo. ¿Por qué? Porque salimos del origen hacia el eje X o de las abscisas, luego dimos vuelta y nos movimos hacia arriba 2, por lo tanto el par ordenado es 7, 2. ¿Te imaginas dónde está el par ordenado rojo? Claro,
Partimos del origen por el eje X hacia el número 7, luego damos vuelta, nos movemos hacia arriba por el eje Y llegamos al número 7 también. Por lo tanto, nuestro nuevo par ordenado es 7, 7. Y el último, el verde, partiendo del origen por el eje X hacia el número 7, luego nos vamos hacia arriba para ubicar el punto del eje Y que llega hasta el número 9. Por lo tanto, nuestro par ordenado es 7, 9. Ya tenemos las coordenadas. Ahora tenemos que analizar qué características tienen estos pares ordenados que acabamos de anotar. Observa con cuidado. Fíjate aquí. ¿Qué notas? Por supuesto, las coordenadas que forman una paralela al eje vertical Y, que es este, o sea, el de las ordenadas, tiene el primer número del par ordenado igual. Por último, veamos lo que nos piden aquí. Características de los pares ordenados que se ubican en una recta paralela al eje horizontal. Este es el eje horizontal. Entonces, vamos a ver los pares ordenados. Primero tenemos que saber en dónde se ubican. El primero, si se fijan, de aquí del origen no pude avanzar hacia el eje X porque, fíjense bien dónde está el punto. Por lo tanto, lo que iría en la primer parte del par ordenado sería 0 como eje de X y en el lado de Y aquí iría 1. Entonces la coordenada es 0, 1. Para ubicar el punto rojo partimos del origen por el eje X hacia el número 3, luego por el eje Y hacia el 1, entonces el par ordenado es 3, 1. Y finalmente, para ubicar el punto morado partimos del origen hacia el número 5 por el eje X, luego sigue el eje Y hacia el número 1, entonces por lo tanto el par ordenado o coordenada es 5, 1. Entonces, ya que lo tenemos, analicemos qué características tienen estos nuevos pares ordenados. Las coordenadas que forman una paralela al eje horizontal, que es este, tienen el segundo número del par ordenado, o sea este, igual. Espero el tema te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte para que sigas viendo más videos que te pueden ayudar a repasar lo que te enseñan en la escuela. ¡Nos vemos pronto!